El objetivo básico financiero modelado desde la óptica de la estructura de capital y la generación de tesorería, un aporte para potencializar la planeación estratégica. Presentado por Alejandro Acevedo Amorocho, Juan Carlos Ariza, Rafael Arevalo Navarro y Andrea del Pilar Guerrero. Las empresas buscan maximizar el valor de sus accionistas, pero esto debe equilibrarse con la necesidad de mantener una solvencia adecuada. La estructura de capital, la combinación de deuda y capital propio que utiliza una empresa, juega un papel crucial en este equilibrio. Con la finalidad de entender las diferentes estructuras de capital, se propone el caso de la empresa ficticia NeuraFusion AI, especializada en procesadores y tarjetas gráficas. La empresa ofrece dos productos, la tarjeta gráfica X-Power, su producto estrella, y el procesador Optimum. En el ejercicio se presentan dos modelos, uno determinístico y otro probabilístico. En cuanto al marco referencial, es posible destacar tres teorías que abordan el tema de la estructura de capital. Primero, el trabajo desarrollado por Modigliani y Miller titulado The Cost of Capital, Corporate Finance and the Theory of Investment es considerado el máximo exponente de la teoría. Es posible destacar dos proposiciones básicas. Primero, el valor de mercado de cualquier firma es independiente de su estructura de capital. Y segundo, los retornos de los activos son independientes de la forma en cómo se financia la empresa. De acuerdo con Mondragón y Hernández, la teoría del trade-off indica que las empresas se adaptan a un nivel de endeudamiento óptimo, que está determinado por un trade-off entre los costos y los beneficios del endeudamiento. Existen ventajas fiscales por el endeudamiento, pero los riesgos también incrementan. En 1963, Modigliani y Miller consideran que al incluir los impuestos en su modelo, surgen ventajas fiscales al poseer deudas. Años después, Stewart Myers publica en 1977 Determinants of Corporate Borrowing, señalando que existe un momento donde es racional para las empresas limitar su endeudamiento, ya que emitir deuda con elevado riesgo impacta negativamente el valor presente. La teoría de la jerarquía de preferencias o pecking order señala que la empresa no tiene una estructura óptima de capital, sino que su política de financiación consiste en disminuir los costos de financiación externa generados por los problemas de información asimétrica entre administradores e inversores externos. Myers y McClough en 1984 plantean que, dada la simetría de información y los costos de financiación, hay un orden de prioridades en la elección de la obtención de recursos para la empresa. Primero, financiación con recursos propios. Segundo, financiación con deuda. Y tercero, emisión de acciones. En el marco teórico, el valor de toda empresa se encuentra determinado por la siguiente ecuación: B igual a D más E, donde B es el valor de la empresa, D es el valor de su deuda y E es el valor de su capital. Modigliani y Miller determinan que, en ausencia de impuestos, la estructura de capital es irrelevante. En la primera proposición, considerando los supuestos de que no existen impuestos, costos de transacción y que la tasa a la cual individuos y empresas pueden solicitar préstamos sea la misma, se determina que BL es igual a BU, siendo BL el valor de las empresas apalancadas y BU el valor de las no apalancadas. En cuanto a la segunda proposición, determina que el costo del capital aumenta linealmente junto con el apalancamiento, resultando en la siguiente ecuación, donde RE es el retorno del capital, R0 es el retorno del capital en el escenario sin apalancamiento y RD es el retorno de la deuda. Esta proposición asume que, al ser menor la tasa de la deuda, las empresas tratarán de financiarse en mayor medida con esta. Sin embargo, a medida que aumenta la deuda, lo mismo sucede con el riesgo, de forma que aumenta la tasa del capital, anulándose ambos efectos entre sí. Al considerar el efecto de los impuestos, es necesario hacer modificaciones en ambas proposiciones. En cuanto a la primera proposición, la empresa puede aumentar su valor al hacer uso del apalancamiento, gracias a la existencia del escudo fiscal, TC. Por tanto, el valor de la empresa apalancada es BL igual a BU más TC por D. El valor de la empresa apalancada es mayor al de la empresa no apalancada por el valor presente del escudo fiscal.
Mientras tanto, la segunda proposición, al considerar el efecto de los impuestos, resultaría de la siguiente forma, donde el término TC es añadido para tener en cuenta el efecto del escudo fiscal. En términos prácticos, se mantiene la relación positiva entre el nivel de apalancamiento y el costo del capital. Sin embargo, el costo promedio ponderado del capital, o WACC, experimenta una reducción conforme mayor sea el apalancamiento. Continuando con el desarrollo de este ejercicio, la empresa Neurafusion AI, una empresa ficticia, se encuentra especializada en la producción de procesadores y tarjetas gráficas para diferentes usos, siendo sus productos más vendidos la tarjeta gráfica X-Power y por otra parte, su procesador Optimum logró tener un éxito de ventas en el pasado, sobre todo enfocándose a computadores portátiles, pero el avance tecnológico pues ha llevado a que existan otras alternativas en el mercado. Se plantearon como tal dos escenarios, uno de apalancamiento financiero y en el otro con una estructura full equity, es decir, con cero apalancamiento. La empresa busca determinar si le beneficiaría apalancarse. Para el estudio del modelo determinístico se parte de una situación hipotética en la cual los activos ascienden a los 25 millones de pesos. En un escenario inicial, las ventas de la empresa son de 42 millones y la política de caja es de 3 días, lo que significa que el flujo de caja debería ser de 350.000 pesos. Para cada nivel de apalancamiento es necesario calcular el EVA, valor económico agregado, el cual es un indicador financiero que mide la creación del valor para los accionistas de una empresa. Como se puede observar, para algunos casos, por ejemplo, para el apalancamiento al 30%, se está destruyendo el valor, aunque se está generando un flujo de caja positivo. Por otra parte, para el apalancamiento al 50%, se está generando un EVA positivo, sin embargo, el flujo de caja es negativo. Por lo tanto, hay que buscar un nivel de apalancamiento el cual nos genere un EVA positivo y un flujo de caja también positivo y que corresponda al requerido por la empresa. Para ello, primero tenemos que determinar ese nivel de apalancamiento. Con la herramienta Buscar Objetivo de Excel se iguala el EVA a 0 modificando el nivel de apalancamiento, dando como resultado un nivel de 37.7%. Sin embargo, el flujo de caja todavía es inferior al requerido. Aquí observamos el costo de capital para los dos escenarios y vemos que el costo de capital para la situación de apalancamiento es menor al de la situación de full equity. Determinamos que se puede generar un mayor flujo de caja modificando las ventas de la empresa. Esto es posible porque podemos incrementar la utilización de la capacidad instalada del producto X-Power, nuestro producto estrella. Entonces pasamos de utilizar un 80% de la capacidad instalada a un 96% de la capacidad instalada, incrementando las ventas de 42 millones a 46 millones 45.229 pesos. Por último, podemos señalar las ventajas del escenario con apalancamiento mediante el análisis del escudo fiscal. La empresa paga 1.508.333 pesos en intereses, los cuales son deducibles de impuestos, creando un escudo fiscal que reduce la carga tributaria de la empresa. El ahorro tributario, es decir, la diferencia entre las cantidades pagadas en impuesto de renta de los dos escenarios, es de 527.917 pesos. Por su parte, los intereses netos reflejan el verdadero costo de la deuda para la empresa. Aunque la empresa paga 1.508.333 pesos, el ahorro tributario reduce este costo a 980.417 pesos. Por ende, la tasa neta es de 10.40%. Por último, observamos que en el escenario Full Equity, el ROE de 18% indica que el rendimiento sobre el patrimonio
no es el suficiente para cumplir con la tasa de rentabilidad del 20% esperada por los dueños. En el escenario de apalancamiento, la empresa genera riqueza. Su EVA es de 394.410 pesos y cumple con el flujo de caja requerido, siendo este 383.710, tomando en cuenta el nivel actual de ventas. Para la segunda parte del ejercicio se realizó un modelo probabilístico, con el fin de tener en cuenta los múltiples escenarios que se pueden tener en la realidad y que afectan a algunas de las variables claves del modelo. Se realizó una simulación de Monte Carlo para determinar de forma mucho más acercada a lo que verdaderamente pasa los resultados de las variables output. Para realizar una simulación de Monte Carlo con las variables input es necesario analizar cuál es su comportamiento y con base en ello determinar su distribución, ya sea normal, triangular o uniforme. En esta tabla presentamos los valores, los parámetros y sus valores asignados respectivamente de cada distribución. Se asocian los precios de venta a una distribución normal porque ellos tienden a estabilizarse en un punto de equilibrio. Por otro lado, el nivel de apalancamiento, la política de caja, el costo de la deuda, el costo de capital y la política de dividendos se asocian a una distribución uniforme debido a que tienen un rango conocido de valores posibles y suelen ser el resultado de decisiones estratégicas. Por su parte, las variables cantidades y costos de mercancía vendida estarían sujetos a una distribución triangular, debido a que en el primero hay un valor máximo de capacidad instalada, un mínimo de producción y una moda. En el segundo se puede definir un costo mínimo, un máximo y uno más probable. Después de asignar las distribuciones, se acudió a la herramienta Simulación 5.0. En el apartado de Insert Model Definitions se introducen las variables y se da en Run Simulation, seleccionando la opción de Monte Carlo con un valor de 10.000 escenarios. Se genera el reporte para revisar cómo fue el comportamiento de estas variables output y pues se puede realizar el análisis de la empresa. Como resultado, viendo el EVA, en cuanto al EVA, nos dice que en el 75.92% de los escenarios se genera un EVA positivo. Sin embargo, pues este porcentaje podría ser mayor, pero es bastante alto. En el flujo de caja el resultado no es tan bueno, porque se está estipulando que la política de caja es a 3 días y que requiere la suma de 380.000. Sin embargo, la empresa solo representa que en el 48,47% de los escenarios se supera este valor, algo que podría generar problemas al desempeño de la empresa. Finalmente, las conclusiones. Se observó una ventaja en el escenario de apalancamiento sobre el escenario full equity. La empresa obtuvo una mayor generación de riqueza para los inversionistas, superando las expectativas esperadas por lo mismo del 20%. Esto gracias a la ventaja del escudo fiscal. En el escenario full equity no se logró cumplir con la meta, alcanzando solo un 18% de ROE. El modelo probabilístico simulado mediante Monte Carlo, al dar los resultados del EVA con un 75,92% y el flujo de caja con un 48,47%, permite a la gerencia poder anticiparse a estos resultados, plantear estrategias y tomar medidas que aseguren la sostenibilidad y la rentabilidad de la empresa a largo plazo. Muchas gracias.